Hola, hola a todos, bienvenidos a Conversaciones Poderosas. Mi nombre es Lina Méndez y estoy muy feliz de tener este privilegio de tener una familia que amo, admiro, respeto muchísimo. Ellos son una admiración, inspiración para mi vida. Bienvenidos familia Vargas. Paradas, gracias por estar aquí, gracias. Me honra mucho que hayan aceptado esta invitación y abran sus corazones porque sé que tienen mucho, mucho para dar. Muchas gracias, Lina, a ti. Muy agradecido con la invitación. Gracias. Bueno, ellos son una familia, como yo decía, que admiro muchísimo. Han pasado por momentos dolorosos, muy duros. Creo que uno de los dolores más grandes que un ser humano puede pasar es la pérdida de un hijo. Y ellos han pasado por este dolor, pero lo que más admiro en ellos y honro en este día es el fruto del Espíritu Santo dentro de ellos, cómo el Señor ha derramado su Espíritu Santo para levantarlos como familia y seguir cumpliendo esa misión grande que como familia tienen. Gracias, gracias por abrir sus corazones y hoy estamos aquí para honrar la vida de Salvador. Gracias María Caro porque de cerca he visto cómo ha sido una mujer resiliente, fuerte, llena del Espíritu Santo de Dios, creyéndole al Señor por encima del dolor más grande. Bueno, sí, la verdad, eh, todo lo que desencadena eh, la vida de Salvador, su historia, eh, se origina previo justamente a la pandemia. Yo quedo embarazada meses antes, en diciembre, y bueno, muy felices por la noticia porque de hecho previo a ello había tenido una pérdida. Ya tenía mi primer hijo 5 años y cuando me embarazo nuevamente, eh, eh, resulta una noticia muy feliz, muy, muy feliz. Y, y bueno, comienza todo el proceso del embarazo, mis malestares, los chequeos médicos, esa primera ecografía de tamizaje que se hacen las 12 semanas. A Dios gracias, todo se veía bien. Pero bueno, luego de esa ecografía y a los días, eh, viene de repente la pandemia y todos nos vamos a nuestras casas, todo se cierra. Entonces, la ecografía que es como la de los 18 o 20 semanas que me tocaba hacer, se extendió un poquito, como 1 o 2 semanas, y de hecho, con el profesional que me veía, no me la hizo, sino que me la ordenaron fue con el doctor. Entonces, bueno, me hacen esa ecografía donde el doctor Cabrales y bueno, el doctor Cabrales fue muy detallista, él empezó a revisar, bueno, esto bien, esto bien. Cuando llega a su corazoncito, él empieza como que a notar algo raro. Y, y allí él dice, bueno, pareciese que hay un soplo en su corazón. No estoy seguro y él empezó, siguió mirando, mirando, mirando. Entonces, bueno, él me dijo, bueno, tienes que hacerte ver porque pareciera que el bebé viene con un soplo. Ya en ese momento sabíamos que era un varoncito y, y bueno, Dios me había regalado ese nombre, Salvador. Y bueno, eso era como vísperas también, de hecho, el cumpleaños de Matías, recuerdo, como una semana previa. Y yo, ante eso, pues quedamos como en shock, pero bueno, un soplo, no lo sentimos como tan grave. Sin embargo, llamamos a mi ginecólogo, doctor Anaya, un ginecólogo también que a la vez es cristiano, y él me dijo, no, si es algo del corazón, por favor, o sea, esto no se le puede dar largo, por favor, acérquense. Era como a los 5 días teníamos que volver porque estábamos en San Andrés, en la casa de mis papás. Volvimos, volvimos cuando el doctor nos citó.
Y bueno, cuando empieza esa ecografía, bueno, nosotros esos días previos, con ese peso en nuestro corazón, esa incertidumbre, pero tratando como de, no pasa nada, pues lo normal que uno quiere como aferrarse a la esperanza cuando no quiere aceptar un diagnóstico, cuando de hecho también uno tiene la fe en Dios que, que bueno, puede ser algo de pronto para, no sé, para probarnos, para de pronto para hacernos, para aferrarnos más a Dios, para acercarnos más a Él. Sí, entonces bueno, ese momento lo pusimos en oración, estábamos allí como con nuestros padres, mis papás, estábamos tensos, pero bueno, dimos espera. Cuando llegamos a esa ecografía, oh sorpresa, el doctor nos dice que había una transposición de grandes vasos. Así es, así se llama el diagnóstico. Transposición de grandes vasos y sí, pues ojeó bien, miró bien, es transposición de grandes vasos. Ustedes no pueden tener a Salvador aquí en Montería. Aquí no hay un lugar para atenderlo, para recibirlo. Él tiene que nacer en una clínica de cuarto nivel. Entonces ustedes tienen que mirar a dónde tienen que dirigirse porque ya esto no es de manejo de aquí. Bueno, ya nosotros ante eso nos explicó más o menos que tenía que hacer una cirugía previa a su nacimiento porque, bueno, era algo, es como que podía pararse la respiración, el corazoncito. Él nacía y al momento del nacimiento, si no había un manejo de él, una operación de alta complejidad, él podía morir. O sea, su condición, en las palabras del doctor Augusto Anaya, era incompatible con la vida después del nacimiento. O sea, él en mi barriguita estaba perfecto, Fuerte. estaba bien, Fuerte. estaba bien y de hecho su diagnóstico no estaba asociado a otro diagnóstico, porque a veces puede pasar que ese diagnóstico esté asociado a otro, pero él solo venía con su corazoncito con transposición. Bueno, eso fue algo duro, fuerte. Cuando llegamos a casa, ya cuando confirmamos el diagnóstico, fue fuerte para mis padres. Yo soy única hija. En ese momento éramos pues la única pareja de matrimonio en tu familia, así que también era el único, Matías era el único nieto y Salvador iba a ser el segundo nieto. Entonces, obviamente, eso fue un shock, confusión, dolor, incertidumbre. Y bueno, decidimos irnos para medicina fetal a Medellín a confirmar o descartar el diagnóstico. Nosotros todavía con la fe de que Dios podía intervenir, que Dios podía hacer algo, o sea, negándonos a ese diagnóstico realmente. Sí. Entonces, bueno, en ese momento planeamos, organizamos con nuestra familia, porque estamos en pandemia, hicimos los permisos que teníamos que hacer para podernos dirigir a Medellín y nos dirigimos a Medellín y nuevamente vamos con esa plena esperanza de que no va a pasar, de que está errado, que hay algo distinto, Dios nos va a mostrar aquí su gloria, vamos a ver un milagro. Sí. Que Dios va a cambiar el diagnóstico. Dios va a cambiar el diagnóstico. Aunque esto sea real aquí, Dios tiene el poder para cambiar ese diagnóstico, para hacer un milagro en la vida de Salvador y que Salvador sea un testimonio. Y siempre durante todo ese momento guardamos esa fe, guardamos esa esperanza. De que fuese algo previo. Entonces, bueno, vamos a medicina fetal. Se me olvida ya el nombre del doctor, pero muy bueno. Me revisa y no. El diagnóstico es confirmado. Tienen que venirse a Medellín, si es la ciudad que van a escoger, para hacer todo su proceso de cuando nazca. Y bueno, nos explicó cómo era la cirugía. Nos explicó que también ya en Medellín, como ya habían hecho esa cirugía, ya había como experiencia. Ya la curva de aprendizaje en la cardiovid, ya una curva de aprendizaje bastante optimizada. Óptima. Entonces nos explicaba que había que mudarnos unos meses antes porque no se sabía si Salvador podía nacer de 7, 8 o a los 9 meses. Tenían que ir como controlando que no se fuese cerrando
como ese espacio por donde entraba el oxígeno, algo así. Y que si Dios no lo quisiera, se hubiese adelantado el parto, poder controlar la situación en ese momento que intempestivo, o sea, que nadie podía esperar pero que podía ocurrir. Entonces, nos condicionaron o nos impulsaron a mudarnos tempranamente a Medellín, porque yo creo que era 3 o 4 meses antes del nacimiento de Salvador. Y en ese momento, imagínense, o sea, pandemia, todo era complejo. Gracias a Dios, a la familia, nosotros como familia somos una familia compacta. La familia María Carolina, mi familia, somos familias compactas que tratamos de entre todos sacar las cosas adelante y ayudarnos como hogar. Y unimos fuerza a todos, me acuerdo yo. Fue algo muy lindo para afrontar un momento tan difícil, un momento que yo no se lo deseo a nadie, que creo que nosotros no se lo deseamos a nadie. Porque es un momento que hay mucha incertidumbre, mucho dolor, mucho temor, pero a través de nuestra fe, a través de lo que se nos fue enseñado por tu papá. Papá de María Caro es pastor de una iglesia cristiana de mucho tiempo. Él es mi pastor, mi suegro, mi amigo, y muchas de las enseñanzas que él a nosotros nos dio nos sirvieron para ese momento, para poder nosotros, en medio de una prueba tan difícil y tan grande, ser fortalecidos y ser levantados. Sobre todo que nosotros como hombres, como cabeza de hogar, en esos momentos de tanta incertidumbre, de tanto dolor, nosotros tenemos o estamos obligados a liderar con fuerza, con firmeza ese momento. Y creo que Dios en ese momento me rodeó, me dio las herramientas para poder apoyarme en Él, que es la roca fuerte, la roca de levante, y darte a ti la fortaleza que tú necesitabas en las noches, durante el día, durante las madrugadas que te levantabas triste, que te levantabas con dolor, con incertidumbre, y poder de cierta manera manejar la situación, manejar toda esa cantidad de emociones que todos las vivimos. En este mundo nosotros estamos expuestos a vivir dolor, a vivir dicha, alegría, esperanza, desesperanza. Y Cristo lo sabe porque Cristo también vino acá. Cristo se encarnó en un cuerpo mortal, y todo lo que nosotros vivimos en Cristo, Cristo lo vivió y lo padeció, y por eso Cristo nos entiende y por eso Cristo es nuestro mediador. En ese sentido, todos vamos a pasar por esa cantidad de sentimientos y de pruebas, pero Cristo, que es nuestro mediador, yo creo que nos fortaleció en medio de una situación tan difícil, ¿cierto? Sí, como dice Juan, yo desde niña nací en el Evangelio. De hecho, mi esposo pues se convirtió en el proceso cuando ya nos hicimos novios, pero en verdad tengo que ser franca, eso no fue lo que no permitió o lo que no hizo que yo de pronto, o no me alejó del dolor. En verdad fue una situación muy difícil. Yo lloré, me enojé, viví momentos de mucha angustia, de mucha incertidumbre. Como familia fue complejo, incluso pues ya el embarazo de por sí es complejo, más aún complejo tú pensar que algo está pasando en tu hijo que podría llevarlo a la muerte. Entonces, en verdad fue muy, muy doloroso, fue muy difícil. Y bueno, yo sé que Dios estaba conmigo y mi familia estaba conmigo, pero fue un momento muy difícil. O sea, ese espacio en el que yo estuve de mi embarazo hasta que nació Salvador fueron tiempos difíciles. Yo sentí amargura, yo sentí dolor, yo sentí desesperanza, así como también sentí esperanza, así como también sentía paz en algunos momentos, así como sentía fe, también sentí menguar mi fe, también sentí mucho dolor y
Y yo te comentaba que yo decía, o sea, este dolor a mí no, este dolor a mí no me va a dar una vida luego de esto. Si Salvador no vive, no me va a dar una vida feliz. Yo no sé si, o sea, yo dudaba incluso si mi matrimonio iba a poder seguir luego de esa tragedia, porque en verdad, así lo vive una familia, tragedia. una tragedia. Así es. Y bueno, cuando Salvador nace, bueno, fue complejo. Es que por todo lo de la pandemia fue muy complejo. Eh, Fueron momentos de angustia, de dolor, en verdad, porque bueno, igual el protocolo sigue. Ya a mí me pasan en Sí. una sala de mujeres y bueno, yo veía como cada mujer de pronto le entregaban a su bebé con las horas y los minutos y yo solamente esperaba que me dieran una noticia que seguía vivo o no sabía nada, no sabía nada. Y de hecho, demoró el proceso Sí. entre, entre, eh, Entre el nacimiento y no, eso es lo que luego el quería. nacimiento y la llevada Mm. de Salvador a la clínica donde lo iban a intervenir. Y fue fuerte, o sea, esas horas que yo no sabía ni de Juan Guillermo ni de Salvador fueron terribles. Mira, en ese momento, cuando nace Salvador, que ya te dice, mira, Salvador ya tiene que nacer porque se le están cerrando Como eh, las válvulas. sí, las válvulas que le dan oxigenación al bebé y le puede hacer mal, pues ya se organiza todo para que Salvadorcito nazca. Cuando Salvador nace, comienzan a demorarse. Es decir, ¿por qué Salvador no lo mueven Ya a la ya a clínica. la clínica? Entonces, el contexto de la pandemia, un contexto demasiado complicado, no había ambulancia para mover a Salvadorcito. Y nosotros no sabíamos, Bueno, o sea, entonces, éramos desconocedores de ello. entonces, en medio de todo eso, bueno, Dios movió su mano, nos vio para conseguir algo que en ese momento no había, porque todas las ambulancias estaban dispersas por la ciudad de Medellín, atendiendo urgencias, buscando gente que se estaba muriendo por el tema del COVID, y Dios nos proveyó una ambulancia. Nos movemos con Salvador, yo entro, veo a Salvador, hermoso, bello, fuerte. Yo lo recuerdo muy parecido a tu papá, muy parecido a tu papá. Y lo vi tan lindo y oré por él y conseguimos la ambulancia, lo trasladamos y él entra y estaban todos los médicos de la Cardiovid, todo ese grupo médico estaba expectante, pendiente a esa llegada de ese bebé. Y ahí comienza un proceso, Otro proceso. otro proceso. Lo entregamos, Salvadorcito lo estabilizan con algo que se llama el ECMO. Eso era algo que primera vez que lo escuchaba yo en mi vida. Y creo que en la cardiovía, en esa clínica, en Colombia habían como 5 o 6 aparatos de eso, antes de la pandemia. Y en esa clínica creo que habían 3. Y gracias a Dios, en ese momento, pues estaba ese aparato y estaba libre y pudieron estabilizar a Salvadorcito. Bueno, luego de eso fueron momentos en verdad difíciles. Salvador estaba, la planeación clínica era que él lo intervenían a los 3 días, pero él se empezó a complicar desde los inicios. No se pudo operar a los 3 días. Me pidieron unos días para estabilizarlos y en esos días tuvo una dificultad y es que un catéter como que le perforó un intestino y eso, bueno, ya eso cambió todo el panorama. Lo intervienen, sale bien de la cirugía, pero era un luchar más otro luchar. Otro proceso. Entonces, bueno, que me entenderás, eran días difíciles. Días de difícil, recuerdo. pero Llegar de mucha oración. de mucha oración. De ayuno. orábamos mucho. Porque ya Y allí, ayunábamos. Sí. ya en verdad cuando nace Salvador ya es como otro momento, ya no estamos, ya no estamos pensando, ya yo no estaba pensando en mí, ya, entonces ya yo como madre,
Ya sentí que desplacé el dolor mío, la amargura mía, la rabia, todo eso. Ya nos dispusimos fue como a unirnos como hogar Claro. en pos Velar la vida de la vida de Salvador. Tú, mi persona y Matías. Matías. Matías estaba muy, muy conectado con lo que estaba pasando y oraba con nosotros y estaba con nosotros y él vivió también ese duelo con nosotros. Claro. Y bueno, con ello nuestra familia. Obviamente nuestra familia estaba allí. Mi suegro, mis padres. Mis suegros, o sea, mis suegros en verdad en ese momento, bueno, siempre han sido, pero en ese momento en verdad no puedo decir otra cosa. Sí, Eran valoras más, otros ahí es padres. cuando tú Eran ves otros padres para mí, mis papás, ni se diga. O el sea, amor de Dios. fue el amor de Dios a través de ellos que de verdad los sentí, nos arroparon de una manera. Sí, como cuando un hijo necesita, así estaban Cuando un bebé para necesita nosotros. amamantar, cuando un bebé necesita, Así estaban para así estaban nosotros. para nosotros. Lindo. Y bueno, luego de esos momentos difíciles, eh, Salvador ya llega un momento que no, antes del mes, ya empieza a flaquear. Nosotros esperanzados, confiados, sabiendo también que incluso si Salvador vivía, pues por todo el proceso que la falta de oxigenación, ellos le intentaban como dar para través del ECMO por una parte, pero no sabían, controlaban como una parte de su cerebro, pero no la otra, entonces pues nos eran claros, no sabemos en verdad si Salvador vive, qué dificultades van a surgir luego de esto, porque bueno, él nació bien, pero por la falta de oxigenación eso trae consecuencias, entonces Pero nosotros estábamos luchando por la vida de Claro, Salvador. claro. O sea, nosotros aceptábamos a Salvador como como viniese, como Dios nos lo permitiese tener en esta tierra, en nuestro hogar, con todas las dificultades que Dios pudiera permitir que le sucedieran a Salvador, nosotros lo estábamos aceptando como se acepta un hijo sano. Pero también creíamos que Dios podía quitar toda enfermedad o toda dificultad con la que pudiera venir Salvador, porque la fe del cristiano, la fe de los que creemos en Jesucristo y que hemos sido alcanzados por esa promesa, creemos que Dios tiene el poder para cambiarlo todo. Y de eso estábamos aferrados, ¿cierto? Sí, y bueno, pasan los días y bueno, llega el día que no esperábamos. Nos llaman como no sé, antes de la madrugada y nos dicen, Salvador está mal, estén preparados porque vengan a verlo porque no sabemos si El Salvador amanece. Y fuimos a verlo antes de que él falleciera, fuimos Sí. a verlo. En unos momentos muy fuertes, muy dolorosos. Nos regresamos a casa y no sé, no había pasado 1 o 2 horas cuando nos llaman y nos dicen que Salvador había fallecido. Fue muy duro. Fue muy duro, fue un capítulo que no esperábamos que se cerrara de esa manera. Siempre mantuvimos la fe de que Salvador iba a vivir. Lo creíamos, así por ello orábamos, por ello oraban nuestros padres, red de pastores, Sí. Pastores de toda hermanos Colombia, de Panamá, Colombia, todos los que nos Todos unidos. conocían unidos en esa oración. Pero bueno, nos dan la lamentable noticia que había fallecido Salvador. Y bueno, nos vamos de inmediato para la clínica a afrontar nuestro duelo, ya nuestra realidad. Yo le decía a Juan Guillermo en ese momento, es la primera vez que recibo en mis brazos a mi bebé. Siempre había estado en una incubadora con todos sus aparaticos, yo no podía, sino, de hecho, limitarme a tocarlo mucho porque ellos me decían que de pronto si lo estimulaba con todo lo que tenía y el proceso podía sentir más. Y entonces eso le podía también hacer sentirme a mí, pero también el dolor de todo lo que estaba atravesando. Y era el primer momento en que, verdad, yo estaba con él en mis brazos.
Y bueno, habían sido muchas lágrimas, pero esas ya eran como esas que ya las rompen a uno en dos. Y en verdad, Juan Guillermo, con mucha fuerza, algo que nunca olvidaré, se arrodilló con Salvador, conmigo, y hizo esa oración que hizo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y eso lo sintió mi corazón. Eso lo sintió mi corazón y nos dio fuerza para saber que bueno, teníamos que seguir adelante. Y bueno, estábamos en Medellín, decidimos ese mismo día partir a donde estaba nuestra familia en San Andrés de Sotavento. Y bueno, partimos, regresamos a nuestra familia a sepultar a Salvador. Y bueno, nos unimos. Fue una ceremonia pequeña porque estábamos en pandemia, seguíamos en pandemia. Y bueno, ese mismo día, a Salvador lo sepultamos. Fue un momento terrible, de mucho dolor. Yo sentía en verdad que la vida como se me desgarraba. No puedo ni siquiera Describirlo. describir ese dolor. Indescriptible. Fue horrible, horrible, fue horrible, y sé que mi familia también lo vivió así. Fue un momento muy duro, muy, muy duro. Y bueno, ahí ya viene el proceso, ese proceso de aceptación, de restauración, de consolación, que no es tampoco, no es más fácil, no es sencillo. Pero bueno, Dios, yo pienso que y agradezco porque sé que siempre estuvo con nosotros en ese proceso. Mira, se me viene algo al corazón. Dios sabe lo que es la muerte de un hijo. El Hijo unigénito de Dios es Jesucristo. Todos nosotros somos hijos adoptivos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y Cristo y Dios sabe, reconoce lo que es el dolor de la muerte de un hijo. Nosotros como padres, como seres humanos, no estamos diseñados para la muerte de un hijo. La muerte de un hijo no tiene nombre. La muerte de los padres, pues quedamos huérfanos y así. Pero la muerte de un hijo no tiene un nombre porque es un dolor que no tiene nombre. Y Dios conoció ese dolor. Y pienso que Él, en medio de toda nuestra situación, Él siempre nos rodeó, siempre nos llenó, siempre nos fortaleció. La esperanza que tenemos nosotros como cristianos, como personas que hemos conocido del Evangelio y que hemos aceptado a Cristo a través de esa fe, es que esta vida terrenal es una vida que es fugaz. Y nosotros en esta vida terrenal, que es fugaz, 70, 80 años de vida, pues eso no es nada comparado con la eternidad. Y esta vida es una prueba para nosotros formarnos para una eternidad con Dios, una eternidad con Cristo. Y en medio de todos los padecimientos y todos los dolores que sufría María Caro, lo que me mantenía a mí con esa fuerza era decir, bueno, Dios, lo que pase aquí va a ser pasajero. Como venga Salvador, va a ser pasajero, porque los que hemos creído en ti tenemos una promesa, que es la vida eterna. Pero esa vida eterna viene con algo que se llama cuerpos renovados. Cristo fue la semilla, Cristo fue la primicia de esos cuerpos renovados. Cuando Cristo muere y resucita al tercer día, Cristo resucita con un cuerpo renovado que no tenía dolor, no se enfermaba, podía moverse donde quisiera a voluntad, no comía por hambre, comía por gusto. Y esos son los cuerpos que a nosotros Dios nos va a dar en la resurrección, en la Nueva Jerusalén, en el reino milenial
y en la eternidad con Él. Nosotros estamos diseñados para una eternidad con Dios y en esta vida la estamos definiendo. Y en medio de todos esos padecimientos que teníamos como familia, como hogar, que yo no podía mostrar porque como hombre yo no podía quebrarme delante de mi esposa, delante de mis suegros y delante de mis padres, de mi familia, porque yo sabía que se iban a quebrar conmigo. Y mi roca de levante en ese momento de dolor, en ese momento de silencio, porque ni siquiera me sentía con el ánimo a la disposición de hablar con un amigo. En ese momento, mi amigo era Cristo. En ese momento me ayudó mucho el secreto con Cristo, el secreto con Dios. Ese Cristo era ese amigo en el cual yo podía quebrarme, podía derramar mi corazón delante de Él y podía fortalecerme sin que ellos supieran o que sin que ellos vieran que yo estaba perdiendo la fuerza que se necesitaba o que necesitaba mi hogar como esposo y cabeza del hogar que soy. En medio de todo siempre estaba la fe, siempre está la fe para el cristiano. La fe del cristiano, o sea, nuestra fe no es vacía. La fe del cristiano no es una fe que termina con la vida, es una fe que empieza con la muerte. Nosotros en la Biblia se habla de la muerte como del camino de todos los hombres. Todos estamos recorriendo un camino desde que nacemos hacia la muerte. Ese camino lo recorremos todos los hombres. Y lo que hacemos en medio de ese camino va a definir nuestra eternidad. Y los que conocemos a Cristo y los que hemos sido merecedores por misericordia de la fe en Cristo, que es un don de Dios, hemos recibido la promesa de la vida eterna, que yo entendía en ese momento que era para Salvador. Para Salvador, si Salvador iba a tener dificultades en el reino milenial que venía, esas dificultades iban a ser sepultadas con ese cuerpito que Dios le permitió aquí para formarnos. Y teníamos esa esperanza, o yo tenía esa esperanza, de que yo iba a conocer a Salvador con sano. Y bueno, Salvador muere. Y hay otra esperanza que nace para los que creemos en Jesucristo. Que nuestros hijos, cuando mueren, nuestros hijos son criados en el seno del Padre. Son levantados en el seno de Dios. Ellos crecen allá y crecen y nos lo vamos a encontrar en esa vida eterna que nosotros vamos a tener. Yo me voy a encontrar con Salvador. Y yo leía la palabra de Job, donde ese día, o sea, apenas muere Salvador, a mí me llega esa palabra instantáneamente. Y dice, Job 1:21. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En medio de todos esos padecimientos, en medio de todas esas dificultades, entendí que en esta vida, el tránsito por esta vida pueden ser de oraciones respondidas y oraciones no respondidas. Nosotros oramos, ayunamos, hubo redes de oración y Dios podría tener el poder de levantar a Salvador. Creemos en un Dios que podía hacerlo. Y lo creemos y puede hacerlo. Pero los propósitos de Dios son mucho más altos de los deseos que podemos tener nosotros, inclusive deseos de vida para un bebé que venía hacia el seno de nuestro hogar. Estos propósitos de Dios son más altos porque la muerte de Salvador puede servir en este momento como un testimonio para muchos que pueden estar pasando una situación de estas. Para muchos que necesitan una palabra, una esperanza, en una dificultad tan grande como afrontar una enfermedad de un hijo. Y Dios no lo quiera la muerte de un hijo. Sí hay esperanza y la esperanza es Cristo.
Cristo sana nuestros corazones. Dios sana nuestras heridas. Y Dios nos fortalece para que nosotros podamos ser como címbalo que resuena. Que las palabras de Dios resuenen en nosotros hacia los demás y no regresen vacías, sino que haya una verdadera libertad. Momentos difíciles, pero así como de la vid se extrae el aceite, a la vida hay que machacarla para que extraiga un buen aceite. Así a veces Dios puede hacer con nuestra vida, y Él lo puede hacer porque Él es soberano. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros, siempre va a buscar lo mejor para nosotros, en esta vida y sobre todo en la eternidad. Y esa es la esperanza, ¿cierto? Que en medio de todo entendíamos. Conocíamos un Dios que podía obrar en su vida y cambiar diagnósticos, revertir su situación clínica, médica. Pero también aprendimos en este proceso a conocer un Dios que nos llevaba a conocerle aún más, a un Dios que nos enseñaba y nos mostraba que muchas veces sus propósitos no son nuestros planes. Y esto nos llevaba a esa esperanza de vida eterna. Y yo les comentaba que esa situación a mí me hizo, me dio como un sacudón de mi vida y me hizo en verdad a enfocarme más en esa esperanza eterna que es nuestra verdadera realidad, que es la verdadera realidad a la que debemos aferrarnos, porque muchas veces el afán de nuestras vidas, el diario vivir, nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros sueños, nos hacen olvidar los planes que Dios tiene para nosotros y nos hace olvidar de esa vida eterna que Él tiene para nosotros. Perdemos el rumbo en verdad. Y yo siento que antes de Salvador yo tenía mi vida, era aferrada a este mundo presente, a lo que podíamos hacer, a lo que quería hacer, a lo que yo planeaba. Pero en esos planes, si bien estaba Dios en medio, no era Él el centro. Y con esto yo siento que empecé yo a no quererme morir. Y eso de pronto quiero tener, que haya claridad. Tuve un dolor muy fuerte, que en verdad yo no sentía aliento para vivir, no tenía fuerzas, no me daba como el aliento, la fuerza, el impulso, yo no sentía ganas de vivir, no me quería morir, nunca me quise suicidar, pero sentía que no tenía fuerza. Sin embargo, en sus promesas, en su palabra, empezamos a encontrar respuesta, empezamos a encontrar fortaleza, empezamos a encontrar refugio. Sí. Empezamos como a ver cómo el amor de Dios a través de los nuestros, de nuestra familia, de los que nos rodeaban, de los buenos amigos. Y vimos cómo Dios fue trayendo ese consuelo que en verdad solo puede venir de Él. Porque, bueno, a veces uno cree que le han pasado cosas muy malas o que tiene la vida hecho un desastre hasta que algo realmente desastroso le pasa a uno. En verdad, a veces uno veía que ay, tengo este problema, tengo esta situación, pero cuando se nos vino lo de Salvador, en verdad, ahí sentimos que esto sí en verdad es algo terrible. En verdad, mi vida, Dios mío, a veces no valoramos la vida, de verdad. Mi vida era perfecta, mi vida, los problemas cotidianos que de pronto uno puede tener con el día a día, pero a veces esas situaciones incluso nos hacen valorar todo lo que no valoramos con el día a día. A veces nos quejamos de pronto tanto por cosas tan mínimas, hasta que en verdad llegan las reales, las pruebas reales, las que te tocan, las que la vida te va a colocar, las que Dios tiene dentro de sus propósitos trazadas para ti. Y es cuando uno, Dios mío, se da cuenta que en verdad nada de lo que tú habías vivido era tan malo, ni nada de las pruebas anteriores eran tan fuertes, y en verdad esta sí tienes que estar preparado y agarrarte
bueno, de quien te han enseñado y te han mostrado desde tu niñez. Y siento que en medio de todo eso, eso fue clave, porque en verdad yo en su palabra encontré descanso, encontré paz. Yo en esos momentos yo sentía que cualquier texto que yo, o sea, yo abrí la palabra de Dios y sentía que cualquier palabra era para mí y era rema para mí, me daba aliento y me consolaba y traía paz, Esperanza. traía esperanza, pero fueron tiempos difíciles. O sea, no fue un dolor que con un mes de palabra o de oración se quitó, no, fue un Poco a proceso. poco. Un proceso, de hecho, bueno, luego de eso, No queríamos tener nosotros no queríamos tener más hijos. De hecho, el día que nosotros vamos a medicina fetal y nos confirman el diagnóstico de Salvador, yo le dije a Juan Guillermo, Juan, yo no quiero tener más hijos, por favor, no me pidas más hijos porque yo no quiero tener más hijos. Yo no quiero volver a pasar por esto, no quiero pensar en la incertidumbre de que a mi hijo le pueda pasar algo malo. Pero bueno, los planes de Dios son distintos a los nuestros y Dios es siempre tan bueno. Y bueno, luego de que Salvador fallece, tú de hecho Sí. tienes un sueño que, Sí, tuve que un me veías sueño. con un bebé Ujú. y veías como muchas risas, y Sí. veías globos y veías, Ajá. veías mucha celebración. Sí. Y eran todavía momentos en los que yo estaba atravesando por ese dolor reciente y yo decía, no, yo no quiero tener hijos. ¿Y ese sueño por qué? ¿A qué se debe? No, ese sueño. Bueno, o sea, yo decía, bueno, Dios, tú sabrás. Y luego de que pasa ese sueño tuyo, yo sueño que yo iba con Matías, mi hijo mayor, mi primer hijo, que yo iba caminando y de repente se abrían como unos cielos y yo veía como un castillo y luces y yo empezaba a correr, pero yo en el sueño yo llevaba un coche rojo que era de hecho el que tenía Matías cuando chiquitico, que yo lo tenía guardado, Sí. que de hecho para Salvador lo hubiese Claro. podido usar. Y yo iba corriendo y yo decía, corre Mati, corre, que vamos a ver a Salvador. Y yo no entendía el sueño, yo solamente entendía era que, ay, mira, Salvador está allá en un lugar lindo, un lugar lleno de paz, un lugar precioso, Salvador está bien. En ese sueño también recuerdo que antes de que pasara esa escena, me encontraba con una muy buena amiga que en ese momento todavía no compartía la fe. Y yo le decía, amiga, Salvador murió para que tú fueses salva. así. Y yo le contaba ese testimonio a mi amiga luego de eso. Y increíblemente, o sea, ella una persona siempre muy de mucho amar a Dios, pero de otras maneras. Y al tiempo ese testimonio se vuelve real porque ella se convierte, ya entrega a Jesús de una manera hermosa. Y luego de eso, también empieza a cambiar mi pensamiento y comienza a cambiar nuestra concepción de tener un bebé por Matías. Porque Matías, a una miembro de la iglesia de mi papá, le pide oración y le dice, Sandra, ora porque yo quiero tener un hermanito. Cuando a mí me dicen eso, a mí eso me chocó mucho porque en verdad era como una puerta cerrada, pese a los Claro. sueños, pese a tus sueños. Sí. No era algo que yo esperaba en verdad. O sea, no lo buscaba. No estaba de pronto en sus planes. Pero eso fue planes como, de Dios, como sí. una semillita que Se empezó encendió como... ahí una esperanza. empezó a encender una esperanza como que también de pensar en mi hijo, de su dolor. Sí, porque de pronto en su mente él no entendía. O sea, todos tenemos un... ¿Cómo nos relacionamos? Y de con el pronto duelo de manera yo vivía mi distinta? dolor, Y un niño. pero de pronto no comprendía también su duelo Claro. Ajá. del pensar que también ese hermanito soñado ya no estaba. Así es. Exacto, y que Y él él, lo quería. pues, de pronto y que él lo anhelaba. él en lo su corazón. anhelaba Lloró como el esa hecho noche de... su que hermano. murió Salvador, él lloró esa noche. Y entonces, O sea, bueno, él vivió eso de una manera consciente.
Claro, O sea, porque él casi tenía 6 años, sí, tenía 6 años y lo de... vivió consciente, no fue algo como pasó, no, él Sí, vivió eso como claro. una persona adulta, marica, vivió eso. Y sí, y claro, y él veía mi dolor porque en ese tiempo seguíamos en pandemia y estábamos siempre muy junticos. Las familias eran, pues, siempre estaban más cercanas, no andaba de pronto uno con más disperso Sí. como de pronto uno anda en el día a día normal. Entonces él vivió ese dolor y bueno, cuando él siente, él pide esa oración y ella me lo comparte. Eso a mí en mi corazón, Dios mío, me tocó de una manera y yo le comenté a Juan Guillermo. Y bueno, pues como algo que se comenta. Eh, y bueno, poco a poco yo empecé como a asimilar la idea y bueno, dijimos, bueno, si Dios quiere, si Dios lo manda. Si Dios lo manda es que lo mandó. Al tiempo nosotros Amén. nos fuimos de viaje los Sí, dos. sí, estuvimos Fuimos, en sí, Nueva fuimos a York. un viaje de pareja Lindo. y viniendo de ese viaje de pareja, Sí, le dio, ¿verdad que sí? Ay, yo qué venía en el lindo. avión y yo me acuerdo que yo empecé a sentir como unos olores, O- todo lo sentía. Yo, Juan Guillermo, veníamos, estoy mareada. veníamos en el vuelo de Nueva York Nueva para York, Bogotá Bogotá. y, Y yo le dije, Juan Guillermo, entonces un sándwich le sentó mal y sí, le yo cayó decía, mal ese me sándwich. cayó, sí, Cosa. pues, es que está el olor como muy fuerte en el avión, no sé. Yo le dije, Juan Guillermo, voy a hacerme una prueba para llegue. En verdad, o sea, ese día a mí me debía llegar el periodo, es decir, ese era mi día cero, no sé cómo se mide eso Sí, en el embarazo, claro. pero me hago la prueba Y y esa prueba enseguida. enseguida sale Ay, positiva. ay, Bueno, una felicidad, ay, pero también en verdad un temor. claro, claro. Sí, eso es una muchacha. Pero bueno, un primo que también estuvo acompañándonos mucho en el proceso, enseguida yo como que le hablé y me dijo, tranquila, de esos casos uno en, no sé, así que este embarazo, nada te va a pasar. Sí, fue de mucha ayuda Fue de mucha ese ayuda. primo, Fue mi Julio. primo, él estaba de hecho en Medellín, porque él es anestesiólogo y de hecho me ayudó en todo el Sí, estuvo proceso. muy pendiente en el proceso de Salvador. Muy, Fue muy, de muy. gran bendición para nosotros él. Qué bello. Entonces, bueno, me dijo, tranquila, que no, ya olvídate de eso, ya eso pasó. Y así empecé a vivir mi embarazo. Y bueno, nace Abraham David, un embarazo tranquilo, tranquilo en el sentido de que no hubo riesgo porque con Matías, mi primer hijo, tuve riesgo de pérdida, se me bajaba la progesterona, un embarazo bastante tranquilo, con muchas maluqueras, pero tranquilo. Desde pequeño, Abraham David Fuerte. me mostró su fuerza, eso me hacía brincar y saltar con cada patadita, que era patadota, mejor dicho. Pero empezó en verdad a cambiar ese luto en Ah, gozo. Y en medio de eso, yo no sé si previo a en mi embarazo, tú me regalaste una palabra que yo Compártenosla. recuerdo que la compartí, de hecho, el día de su presentación, porque en verdad ahí está esa la fue foto. la viva realidad que disfrutamos cuando él nació y es Salmo 30, versículo 11. Dice, tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta para que te cante himnos y alabe tu nombre y tu poder. Y en verdad, eso fue Abraham David. No borró lo que trajo Salvador, porque Salvador cambió nuestra perspectiva, cambió nuestro sentir, Nos alineó con la eternidad. nos alivió con la O eternidad. sea, el proceso de Salvador a nosotros nos despertó a estar atentos a la eternidad. Nosotros acá, en la Biblia lo dice que nosotros tenemos que vivir en esta vida como Extranjeros. extranjeros de este mundo. El extranjero vive todo lo que vive el Ujú, ciudadano. ujú. Todo cumple las normas, las leyes, la cultura, todo. Y así nosotros, Pero sabe que debe regresar a su pero lugar, sabe que debe que regresar tiene un lugar de... a su tierra prometida. Entonces, lo de Salvador nos enseñó eso, que estamos en este mundo cumpliendo los propósitos de Dios, siendo siervos útiles para su rebaño, para lo que se necesite,
cumpliendo metas, expectativas, sueños, construyendo cosas acá, pero siempre con nuestro corazón y nuestra mirada puesta en la patria celestial, que es eterna, que nada se compara a esa patria eterna, nada que nosotros vivamos acá, que tengamos o no tengamos, se compara a los que Cristo nos tiene a nosotros preparados. Él nos está haciendo morada en la eternidad. Amén. Eso nos enseñó Salvador. Y esa es la esperanza y esa es nuestra esperanza. Y en eso, y eso nos fortaleció y eso nos consoló y esa es la certeza de cualquiera que esté pasando la situación que nosotros pasamos o cualquiera que esté viviendo un proceso en esta vida de una enfermedad de pronto duradera o de un proceso largo. Hay esperanza, en Cristo hay esperanza. Hay una vida eterna que trae muchas promesas y entre esas promesas hay vida, hay bienestar, hay paz, hay gozo. Y ese es nuestro regocijo hoy. Y nosotros aprendimos en medio de la prueba, con Salvador, aprendimos algo. Que si nosotros pasamos las pruebas por las cuales podemos o todos vamos a pasar, si la pasamos aferrados de Dios, si esa prueba trae un fruto, si esa prueba da un buen aceite, nosotros tenemos una promesa que se la dio Job. Job perdió todo, perdió sus bienes, era un hombre completamente riquísimo, era un hombre próspero en todo sentido, hasta en sus hijos. Y cuando Job atraviesa toda esa prueba, él pierde a sus hijos, pero dice la Biblia que Dios le dio el doble de todo lo que tenía. El doble de bienes, el doble de ganado, de riquezas, de todo. Y él le dio, si mal no recuerdo, creo que él perdió 4 hijos y él le dio 4 hijos. Quiere decir que los hijos que él perdió no se perdieron para siempre. Están en la promesa de la eternidad. Entonces, cuando Dios nos da a nosotros, nos dio a Abraham, Dios nos dio el doble de lo que teníamos. Porque tenemos allá en la patria celestial esperándonos para encontrarse con nosotros a Salvador, y Dios nos da a Abraham David, dándonos el doble de lo que nosotros teníamos, de lo que se nos había quitado. Sí, y bueno, es tener esa confianza, ¿cierto? Esa esperanza de su promesa. Y confiar en ese Dios que tiene todo siempre bajo control y ese Dios que siempre, un Dios que nos ama. Un Dios que nos ama no es un Dios que nos quiere ver sufrir ni que nos permite cosas para dañarnos. Es un Dios que nos ama y entendiendo eso sabemos que todo lo que pasamos tiene un propósito, viene con un propósito. Y nosotros lo hemos podido ver en sus vidas porque después de tu pasar, ¿verdad? Todo esto que ustedes han pasado y verlos que ustedes están más fuertes, más unidos, con una familia preciosa que tienen. Eso es algo que uno dice, uno ve el fruto, ¿verdad? De ese aceite que Juan decía. Entonces yo pido al Señor que ustedes sigan desde la mano poderosa de Él, haciendo toda esa misión que tienen por delante, porque yo sé que tienen una misión como familia grande, esos hijos hermosos que Dios les entregó para instruirlos en sus caminos y ellos puedan seguir trascendiendo estas generaciones, ¿verdad? Que tanto necesitan esa voz profética, que necesitan escuchar palabra de Dios. Y bueno, y aquí estaremos para ustedes siempre para servirles y que sigan impactando vidas como hasta ahora ya lo hacen. Porque como yo les decía, ustedes son esos libros abiertos que dice la palabra, ¿verdad? Se leen cuando uno los ve y ve esa familia hermosa. Entonces que el Señor los fortalezca, los siga fortaleciendo y ayudando en todo lo que hagan. Amén. Los bendecimos muchísimo. Y bueno, aquí en Conversaciones Poderosas siempre terminamos orando. Yo los invito a ustedes a que oren, que hoy sean ustedes los que oren por las familias, por las personas que de pronto han pasado, ¿verdad? O están atravesando en estos momentos
aprovechamos, Lina, no sé si de pronto en ese momento, si la oración se cierra con invitar a las personas que lo que tú dices. Claro, sí, y que invitemos a las personas si alguien quiere recibir a Jesucristo en su corazón como su único Señor y Salvador. Mocosa. Bueno. Oro yo. Ahora tú, amor. Padre, te damos gracias, Padre, bendito te Dios, damos gracias. por este momento, bendito Dios. Gracias porque por tu misericordia, bendito Dios, tú has creado estos espacios, bendito Dios, de poder, bendito Dios, de los cuales, Dios mío, nosotros podemos ser testimonios de luz y sal, Señor. Gracias porque tú has permitido a través de Lina, Señor, que se genere, bendito Dios, un espacio, bendito Dios, para que muchas personas puedan ser alcanzadas por la palabra, bendito Dios, alcanzadas por esa fe inconmovible en Cristo Jesús, bendito Dios, y puedan recibir, bendito Dios, a través de este podcast, Señor, a través de estos medios digitales, Señor, puedan recibir, bendito Dios, lo que necesitan, Señor. Tu palabra no regresa vacía, bendito Dios, sino que en el nombre de Jesucristo, bendito Dios, es una palabra rema, bendito Dios, es una palabra que logra su cometido, bendito Dios, que alcanza, bendito Dios, que sella toda herida, toda grieta, bendito Dios, que derrumba, bendito Dios, todas las mentiras del enemigo, bendito Dios. Padre, gracias, bendito Dios, por este momento, bendito Dios. Hoy, bendito Dios, te pedimos, bendito Dios, por los que en este momento estén viendo, bendito Dios, este podcast, Señor, estas conversaciones contigo, porque dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, bendito, y tú estás aquí. Dios, sabemos que tú estás aquí, tú estás respaldando esto, bendito Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, bendito Dios, que rodees, bendito Dios, a las personas, bendito Dios, que se estén alimentando, bendito Dios, de esta palabra, bendito Dios, que estén, bendito Dios, llenándose, bendito Dios, de este testimonio, Dios mío, y que hayan recibido y entendido, bendito Dios, que en ti hay esperanza, bendito Dios, en ti hay poder, en nuestro Señor Jesucristo hay libertad, hay poder, hay esperanza, hay vida, bendito Dios, y que de la mano tuya, bendito Dios, nosotros podemos pasar toda prueba, bendito Dios, toda dificultad, bendito Dios. Ayuda, bendito Dios, a todo, bendito Dios, el que necesite, bendito Dios, ser sanado en su corazón. Padre, que con manos levantadas, bendito Dios, puedan ser alcanzados, bendito Dios, y que toda persona, bendito Dios, que ya sea para sus hijos, para sus nietos, para su familia, bendito Dios, Padre, necesita sanidad, bendito Dios, en el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo, por el precio de la sangre que Él ya pagó por nosotros, bendito Dios, puedan recibir sanidad, bendito Dios, en este instante, Padre mío, para sus hijos, para sus padres, para sus abuelos, para sus hermanos, para todo el que lo necesite, bendito Dios. Solo una palabra tuya, bendito Dios, basta, bendito Dios, para sanar a quien lo necesite, bendito Dios. Hoy, Dios mío, te honramos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias por estar en medio de nosotros, bendito Dios, y por tú haber levantado, bendito Dios, este momento, bendito Dios, para que tú pudieras ser el centro, para que Cristo sea el centro, bendito Dios, de esta conversación contigo, bendito Dios, y que podamos y puedan ser, bendito Dios, todos, bendito Dios, atraídos, bendito Dios, a la salvación eterna que es en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, si tú sientes en tu corazón la necesidad del deseo, bendito Dios, tú que estás viendo esto, bendito Dios, de ser alcanzado por la palabra, de ser alcanzado por la fe, repite después de mí: Padre amado, he creído, bendito Dios, que Cristo es mi Señor y Salvador, que Cristo murió por mí para el perdón de mis pecados y que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús lo recibo en mi corazón. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Muchas gracias nuevamente. Los invitamos a todos. Yo sé que este testimonio ha tocado muchas vidas porque mi vida también ha sido demasiado tocada. María Caro lo sabe. Y bueno, si este testimonio ha tocado tu vida y si tú sabes que hay alguna persona que necesita escucharlo, reenvíaselo. Y te invitamos a que te conectes aquí a Conversaciones Poderosas. Recuerda, supera, avanza y conecta con tu propósito. Nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones. Chao, chao.